Señor, después de esto. Así que entonces Jesús tomó estos 3 años, ¿no?, de llamar a estas personas para hacer sus discípulos y los formó. Gracias a Dios. Gracias a Dios por estas personas que están aquí en esta lista. Pero también entonces los llamó para que estuviesen con Él. Durante 3 años, acompañándolos, diferentes situaciones, diferentes plataformas, a veces los sentaba para enseñarles, como en el caso del Sermón del Monte, a veces le enseñaba en las aldeas, en los ríos, en el mar de Galilea, en el Jordán, en distintos lugares, distintos escenarios, pero todos estaban enfocados, bueno, en el discipulado, pero estas estrategias están enfocadas en la preparación, en el discipulado, en el acompañamiento de Jesús con sus discípulos. Y por supuesto, todos recordamos que los envió a hacer prácticas. ¿Recuerdan? Cuando los envía de 2 en 2 y después envía a 70, pero formaba parte de la preparación, formaba parte del discipulado, ¿no? Cuando enseñamos, bueno, una de las estrategias, que hay un programa de capacitación misionera, dicho sea de paso, en Zapala hay un programa de capacitación misionera. Y nosotros le sugerimos, le recomendamos que al finalizar cada año, son 2 años, que al finalizar cada año tengan una experiencia misionera de corto plazo. Entonces, para tener precisamente no solamente la teoría en el aula, sino también la práctica, porque las misiones, entendamos, no solo se dicen, las misiones se hacen. Entonces, la experiencia es fundamental, la experiencia a otros campos, a otras culturas, a otros idiomas. Aunque en el primer año sugerimos que sean conocer otras culturas, como por ejemplo comunidades indígenas, sean Wichí, comunidad Com, o bueno, ustedes tienen más cerca a los mapuches. Entonces, eso consiste en adquirir experiencias misioneras de corto plazo. Entonces, Jesús también tuvo esta estrategia de enviarlos a predicar a las aldeas vecinas. Y para que no solo adquirieran experiencia, sino también ver la reacción de ellos en la tarea que les es encomendado. Y recordamos que en una oportunidad, cuando los envía de 2 en 2, luego regresan y, bueno, presentan el informe. Entonces, bueno, algunos dicen, sí, me fue bien, pudimos predicar sobre que tú eres el Mesías, sobre que tú eres el enviado de Dios, sobre las buenas nuevas, ¿no? Y muchos lo recibían con gusto, con agrado. Hasta que le tocó el turno a los hermanos Jacobo y Juan, como dice el texto, de apellido Boanerges, con ciertas características, ¿sí? Hombres, dice, bueno, hijos del trueno, ya el apellido nos da una característica de su personalidad. Así que entonces le pregunta, bueno, ¿y a ustedes cómo les fue? No me hables. No me hables sobre la experiencia que tuvimos. Venimos frustrados, venimos enojados. ¿Qué les pasó? Cuenten. Entonces los demás discípulos estaban escuchando a ver acerca de su experiencia. Dice, fuimos a predicar y le dijimos todo esto, que tú eres el Mesías, que tú eres el Salvador, que a través de ti viene la vida eterna y de que esa promesa que teníamos hace tanto tiempo se cumplían en ti. ¿Y qué hicieron? No se quisieron arrepentir. Y le dijeron, Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo y los consuma? Los hermanos piromaníacos, hijos del trueno, ¿no? Bueno, Jesús también tenía que moldear esta personalidad de cada uno de ellos. Entonces le tenía que decir, no muchachos, no es con fuego,
Es con amor. Es con amor que se comparte el Evangelio. No es, nosotros necesitamos que vayan a la vida eterna, pero en el momento que Dios determine, no nos anticipemos a enviarlos al cielo. Entonces, estas son las clases de personas con las cuales Dios trabaja. Póngase la mano en el corazón. Si Dios no tiene que trabajar algunas áreas de nuestra vida que muchas veces pediríamos, no sé si fuego, pero alguna otra estrategia para que Dios le apresure el paso de algunos. Pero Dios tiene que trabajar. Por eso digo que en mi caso a Dios le está llevando más de 3 años. Porque tiene que, algunas aristas tiene que trabajar. Entonces Jesús está con ellos, caminando, enseñándoles tanto la teoría como la práctica, ¿sí? Y el privilegio que tuvieron ellos de estar con Jesús, ¿no? Lo vieron cuando decimos que Jesús es tanto Dios como hombre. También lo vieron en toda su humanidad, ¿sí? Lo vieron cansado a Jesús. Aún lo vieron llorando frente a la tumba del amigo, ¿sí? Lo vieron acongojados frente a una ciudad que no se quería arrepentir, ¿sí? Lo vieron en toda su humanidad. Eso forma parte del discipulado. No es tanto el discipulado decir cosas de Dios, sino también vivir las cosas de Dios. Es decir, no es tanto información lo que tenemos que dar, sino también es formación, es acompañar al discípulo. No es solamente una tarea de 12 clases o 12 lecciones, ¿no? O 10 pasos de discipulado. El discipulado es toda una vida. El discipulado nunca se termina. El discipulado se termina cuando estamos en el umbral de la gloria y el Señor nos llame a su presencia. Y allí vamos. Ahí dejamos de ser discípulos, porque vamos a estar directamente con el Señor. Pero mientras tanto, Él quiere formar en nosotros como lo ha hecho con sus discípulos. Estar con ellos, caminar con ellos. Y esa es la tarea del discipulado, como dije al comienzo, que nos corresponde hacer a nosotros. Un discípulo es hacedor de discípulos. No solamente miembros de iglesia, no es solamente 10 pasos y lo arrojamos al agua. No, el discipulado continúa aún después del bautismo. Es un desafío para la iglesia. Entonces Jesús estaba en eso, formarlos en ellos, formar en ellos. Y el poder de la transformación también. Ellos lo vieron trabajando aún con aquellos que quizás no se acercarían. Por eso se asombraron cuando lo vieron hablar con la mujer samaritana. A una hora que no era habitual para acercarse a un pozo, él se acerca y encuentra a la mujer. Luego, cuando vienen los discípulos, se sorprenden. ¿Cómo está hablando? El maestro está hablando con una mujer. Bueno, ya los fariseos ya la habían criticado. La habían criticado como mujer, como samaritana y como pecadora. Ya la habían discriminado. Sin embargo, Jesús le tenía que enseñar a sus discípulos que también por los samaritanos Él iba a dar su vida. Así que Él quitó barreras de discriminación de género, de prejuicio racial, ¿sí? Y aún de legalismo religioso. Quitó todas esas barreras y habló con la samaritana, para que luego la samaritana fuera a sus propios paisanos y le dijera: vengan, he encontrado a aquel de quien dicen que es el Mesías. La primera, quizás misionera entre los samaritanos, fue aquella que fue a contarle a sus propios paisanos que había encontrado al Mesías. Entonces, esta formación y esta transformación que solo el poder del Evangelio puede ejercer
en cada uno de nosotros. Esto es lo que Jesús quiere hacer con cada uno de nosotros como discípulos de Él. Y luego entonces dice, para enviarlos a predicar, hasta lo último de la tierra. Y bueno, esa tarea de discípulos y de hacedores de discípulos ya nos toca a nosotros. Damos gracias a Dios por aquellos discípulos con los cuales comenzó a Jesús. Damos gracias a Dios. Y en estos últimos días y en estos últimos meses tuvimos que dar gracias a Dios por aquellos que se anticiparon y vinieron a Argentina y dieron su vida. Solo piensen en los misioneros de la Unión Evangélica que vinieron y entregaron sus vidas en la Argentina para dar a conocer el Evangelio. Seguramente que en su mente recorrerán nombres, ¿sí? Gracias a Dios por esas personas, en los cuales aún podemos experimentar su presencia, ¿no?, en medio nuestro. Así que honremos a esas personas. Hermanos, ellos entregaron su vida. Muchos de ellos están en Argentina hoy en estos momentos. Otros partieron con el Señor, pero yo me imagino en las personas que están hoy con nosotros. Ayer recordábamos por lo menos dos. Ron Edrington, que está en Bahía Blanca, y Esther y Miguel Terry en Mar del Plata. Solo dos. Yo creo que ellos se están gozando en estos días, porque hoy en Neuquén se celebra la 15 Conferencia Misionera, que desafía a más, ¿sí?, que desafía a ser discípulos aún en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ayer recordaba que los niños de esta congregación son más valientes muchas veces que nosotros como adultos. Nosotros sabemos la gran comisión en Hechos, la que mencioné recién, que el desafío es nuestra Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No sé si se va a poder, me prometieron ver un video del fin de semana pasado, que fue la conferencia infantil aquí en esta iglesia. Yo vi más de 100 fotos. Si hay un video me gustaría verlo. ¿Saben cuál fue el lema de los niños? Nosotros decimos hasta el último de la tierra. No, ellos van por más. Hasta el infinito y más. Tremendo desafío a los niños. Tremendo desafío. No es solo hasta lo último de la tierra. Hasta el infinito y más. Muy bien, eso se llama valentía. Así que Jesús los enviaba a predicar. Juan nos dice, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y esa es nuestra tarea. Un discípulo hace otros discípulos, comparte el Evangelio. Y dice, y yo les daré autoridad. La misma autoridad que tuvo Jesús, la tenemos nosotros. Es a través del Espíritu Santo. Es con el Espíritu Santo y la fuerza que el Señor nos da en su presencia, en cada uno de nosotros, podemos compartir el Evangelio. Nos da autoridad, nos delega autoridad para poder tomar entonces posesión de la tierra. Así que, hermanos, un llamado personal que es para cada uno de nosotros. No es solo aquellos que salen como misioneros. La gran comisión expresada en estas 5 oportunidades, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, nos dice id y hacer misioneros, id y hacer discípulos, id y hacer discípulos en todas las naciones. De modo que todos estamos llamados a ser misioneros, solo que algunos salen fuera de nuestro país. El resto nos toca hacer Jerusalén, Judea y Samaria. Y algunos por los cuales hemos orado esta mañana les toca salir. Pero son parte de la iglesia, son parte de nosotros.
podríamos decir, es un brazo extendido. Y muchas veces en la encomendación a los misioneros se los encomienda y se ora por ellos y se les dice, ustedes son la iglesia, ustedes son parte de nosotros. Así que los encomendamos para ser enviados en nombre de la iglesia. Así que los enviamos como parte de nosotros. La otra parte del equipo nos quedamos acá, haciendo diferentes cosas, orando por ellos, cuidándolos en el campo, ¿sí? Manteniéndonos comunicados con ellos frente a sus necesidades, frente a sus problemas, frente a lo que tienen que compartir y el entorno en donde están viviendo, y les acompañamos en oración. Es tremendo, hermanos, la experiencia que uno experimenta, ¿no?, en el campo misionero cuando está allí. Uno físicamente se siente solo, sobre todo en países de acceso restringido al Evangelio, donde uno no puede ponerse la Biblia abajo del brazo el domingo y decir, ¿a qué iglesia voy? No puede hacer eso. No hay iglesia. La iglesia es uno. Díganme ustedes si no sienten gozo y alegría cuando en esta mañana se levantaron y pensaron, bueno, ahora vamos a la iglesia, vamos a alabar a Dios, vamos a cantarle y voy a confraternizar con mis hermanos que tienen esta misma idea, este mismo pensamiento de ser hijos de Dios. El misionero en el campo no puede experimentar eso, no tiene iglesia, él fue enviado a plantar una iglesia. Digo entonces que el misionero se siente solo físicamente, pero se siente acompañado por ustedes. Él allá, no son, ellos allá, no son nada si ustedes acá no los están apoyando. Se va a levantar el compromiso misionero, la promesa de fe, pero no es solo dinero, es comunicación, es oración, es acompañamiento en varios sentidos y es cuidado también del misionero. Todas esas áreas, no solo la económica, todas esas áreas las necesita el misionero afuera. Hace 2 años llevamos un equipo misionero de corto plazo, estuvimos 2 meses en Uganda. Y fuimos al norte de Uganda, a 100 kilómetros, con la frontera con Sudán. Toda África, hay una situación espiritual tremenda, hay una presión demoníaca muy fuerte. Hay mucho sincretismo con la religión también, hay mucha mezcla y hay una opresión que se palpa, se siente en el ambiente. Cada mañana nosotros teníamos el desayuno con el equipo, fuimos 10 personas, 7 varones y 3 mujeres. Y nuestra decisión fue vivir en una aldea junto con ellos, ¿no? Dormir en chozas, comer la comida de ellos y estar con ellos. Y de allí entonces íbamos a predicar a otros lugares. Cada mañana en el desayuno teníamos nuestro devocional y nosotros orábamos por cubriéndonos a cada uno de nosotros y cubriendo también los lugares a donde debíamos ir a ministrar y evangelizar. Una mañana estábamos así en un círculo, solo nosotros, no había nativos allí. Hablábamos en castellano y comentábamos el devocional y orábamos unos por otros. Una mañana estábamos en plena oración y yo siento en mis espaldas 2 manos que queman mi espalda. 2 manos. Por supuesto, la primera reacción es darme vuelta. No había más personas que nosotros. No había nadie a mis espaldas.
Entonces comparto con el equipo. Hermanos, le digo, no estamos solos. Está la iglesia en Argentina que nos está apoyando en oración. No estábamos solos. Había una iglesia en Argentina que estaba orando por nosotros, acompañándonos. Yo doy gracias por mi iglesia. Cuando nos envía y nos encomienda, ellos dicen, ustedes son nuestros pies. Nosotros no podemos ir, los 200, 300, no podemos ir todos, pero ahora van ustedes. Los encomendamos como que la iglesia va toda allí a hacer entonces el trabajo misionero. Entonces es fundamental el acompañamiento de los misioneros. Son parte de nosotros. No nos olvidemos de ellos. Acompañémoslo en todo momento. Es una alegría recibir noticias de ellos. Cuando vuelvan los misioneros, es una alegría recibirlos, ¿no? Ellos van a necesitar como una reinserción aquí después de un tiempo en el campo misionero. Acojámoslo con amor. Invitémoslo a comer milanesa con papa frita. Asado, por supuesto, pero con el costo de la carne no sé. Pero cuando uno está afuera, nosotros tuvimos 2 meses comiendo. Vivíamos en la aldea con ellos. Polenta, poroto y arroz. Eso era al mediodía. A la noche, polenta, poroto y arroz. 2 meses comiendo polenta, poroto y arroz. Claro que cuando volvimos, ya los ojos ya eran un poquito así, como dice el cordobés, como puñalada en lata, ¿no? Así, ya los ojos de tanto arroz. Pero ustedes no saben lo que se extraña la comida, lo que se extraña la presencia de ustedes, ¿sí? Claro que uno tiene como visión y como meta hacer el trabajo de Dios, pero lo que se extraña la compañía, la comunión con unos con otros. No nos damos cuenta porque estamos acá nosotros todos los domingos viéndonos, pero es un desafío, hermanos, esto del acompañamiento al misionero. Entonces, esto es lo que quiere hacer Jesús en cada uno de nosotros, ¿no? Él ya nos ha llamado. Yo digo que no necesitamos un llamado especial, súper espiritual, fuego del cielo, para el llamado de Dios. En nuestra conversión, hermanos, Dios nos ha llamado, porque Dios nos ha llamado a ser sus discípulos. Solamente cuando Él tiene una tarea especial, como por ejemplo salir del país, nosotros le estamos respondiendo a ese llamado. Pero Él nos estuvo preparando aún durante y a partir de nuestra conversión. En el momento cuando nosotros decimos, somos llamados, no. Ahí nosotros estamos respondiendo, diciéndole, heme aquí, dispuesto estoy. Pero el llamado es desde nuestra conversión. Involucrados en distintas etapas y tareas de la misión. Solo que en algún momento, en su voluntad, Él nos llama para ir a otro lugar. Pero mientras tanto, somos misioneros y discípulos aquí. Llamado personal, un llamado a prepararse y todos somos enviados a predicar. Oremos. Señor, te bendecimos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra y por aquellos a los cuales tú elegiste aún sin características especiales, sin ser hombres espirituales o súper espirituales, sin conocimiento de las Escrituras. Señor, tú que has puesto tu corazón en cada uno de ellos. Señor, te damos gracias porque ellos respondieron a tu llamado. Señor, yo oro por esta congregación.
por aquellos hombres y mujeres, discípulos tuyos, que tú estás preparando y que en esta mañana estás hablando, Señor, a tu congregación. Señor, que podamos decirte, heme aquí, dispuesto estoy. Señor, te amamos. Esta mañana celebramos, Señor, tu muerte y tu resurrección. Y Señor, hasta que tú vuelvas, queremos predicar tu evangelio. Heme aquí, Señor, dispuesto estoy a hacerlo, en donde tú quieres, en el lugar que tú dispongas y de la manera que tú decidas. Nos encomendamos bajo tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén.